chicas, bienvenidas al podcast Alineando tu Corazón con Isacha Marín. Hoy estamos desde un spot diferente, porque ¿saben qué? Tenemos una entrevista súper especial, un testimonio nuevo que va a ser de edificación para todos. Y sobre todo, que nosotras entendamos que hoy en día el Señor sigue haciendo milagros. El Señor sigue glorificándose porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero qué bueno tener estos espacios de conocer mujeres común y corriente como tú y como yo, que han tenido un testimonio que pueden glorificar al Padre y decir, mira, sí, tu situación se puede resolver si lo entregas en manos de Dios. Hoy es el episodio 161 y me acompaña aquí Zuli de la librería Damasco. ¿Cómo estás, Zuli? Bien, gracias a Qué Dios. bueno, pues yo le doy las gracias, de verdad, porque miren qué bello se ve hoy. Hoy se ve hermoso el espacio, se ve renovado, se ve diferente. Y hoy, chicas, vamos a hablar de la tsunamita, ¿verdad que sí, Zuli? La tsunamita. Y se van a enterar por qué ya mismo. Pero antes vamos a empezar a hablar de la tsunamita por si hay alguien que todavía no ha leído la historia. Y está en Segunda de Reyes 4:8. Y es una mujer que se entiende por la palabra, que dice que es una mujer importante, que a lo mejor tenía chavo, a lo mejor era una mujer de influencia o de un estatus social, no de pobre, ¿entiendes? Que era importante, o sea, tenía influencia y reconocida, ¿ves? Y esa mujer insistía en que Eliseo, ¿quién era Eliseo? Eliseo era un profeta que fue elegido por Dios. Ella insistía que él comiera en su casa, inclusive le hizo un aposento, o sea, le preparó un cuartito con su camita. Ella insistía que ese hombre de Dios comiera y durmiera allí. Pero miren qué poderoso, porque esa mujer insistía tanto en que un hombre de Dios pasara por allí. Porque si lo relacionamos, ella estaba buscando que el Señor llegara a su casa. Eso es así. Que el Señor llegara a su vida. Y ella lo vio a través de ese profeta. Y también él tenía un criado llamado Giesi. Y cuando él vio esa bondad hacia él decía, pero yo como que me siento en deuda, porque como humanos a veces nos sentimos, ¿verdad? Como que queremos también dar de nosotros por recibir tanto amor y tanto cariño de parte de ella. Y le preguntó a su criado Giesi que ella necesita, pregúntale. Y ella le dijo que nada, ella estaba bien económicamente, ella estaba casada, ella estaba tranquila, ella no necesita nada. Pero Giesi conocía, pues tú sabes que nosotros vivimos una sociedad que siempre se conoce todo. Sí. Él conocía que esa mujer no tenía hijos, era una mujer casada, ya entrada en edad, el esposo era mayor. El esposo sí. Y no tenían hijos. Así que sin preguntarle más, ellos supusieron, ¿verdad? Ellos dijeron, pues esta mujer hay que darle un hijo. Y en ese entonces, pues sin ella pedirlo, el Señor se lo dio. Miren qué hermoso. Y esta historia la estamos leyendo y la estamos consultando hoy porque tenemos que entender que Dios conoce nuestros más profundos anhelos. Aunque ella no lo expresó y no lo quiso a lo mejor, ¿verdad? Ilusionarse nuevamente, porque a lo mejor lo había pedido tanto y al no verlo, ya como que eso no va a existir en mi vida. Exacto. Ya yo soy estéril, yo no puedo. Pero miren cómo Dios llega, no importa el tiempo, no importa tu edad, no importa tu estatus, cuando Él dice que te va a bendecir, te va a bendecir. Miren qué hermoso. Y esa es la famosa tsunamita. No conocemos el nombre, porque no dice el nombre, pero se conoce a esa mujer como que la tsunamita en la Biblia. Y Zuli, ¿por qué tú te identificas tanto con esta historia? Pues mira, la historia de la tsunamita me impactó tanto porque ella reconoció, ¿verdad?, a un hombre de Dios. Ella, ¿verdad?, ella era una persona importante, como dijiste, a lo mejor era una persona con un estatus económico bastante cómodo, que realmente, pues ella, si tú miras a ver,
¿verdad? O puedes pensar que ella no necesita nada. Pero ella reconoció a Eliseo, que en ese momento era un hombre de Dios, ¿verdad? En ese tiempo aún las personas no tenían el Espíritu Santo y reconocían a los profetas como las personas más allegadas a Dios. Exacto. Y al ella ver que Eliseo pasaba por su área, ella insistió en que él fuera a su casa. Y, o sea, me conmueve mucho eso, que ella le insistió en ¿verdad? En que Eliseo fuera a su casa. Y no solo eso, ella le pidió al esposo, le rogó que le hicieran una habitación. O sea, no se conforma en que solamente tenerlo de un ratito nada más, sino que ella quería que Eliseo posara en su casa, estuviera en su casa, porque realmente ella, ¿verdad? Quería la presencia de Dios cerca de su casa. No se dice más nada del esposo, solamente se dice, ¿verdad? Que ella le dijo al esposo, mira, por favor, hazme una habitación, porque yo necesito a este hombre de Dios en mi casa. Y pues me gusta mucho la historia por eso, porque ella lo que le importaba era la presencia del Señor, ¿verdad? En ese momento en su hogar. Y a causa de eso, ella no le pidió más nada, solamente era su presencia. Ella quería que él estuviera allí, incluso él le dijo, mira, dime qué hago por ti. Él le dio varias opciones. Y ella dijo, no, yo estoy bien, pero aún así el Señor vio, ¿verdad? Ese deseo, ese anhelo de tener a su presencia, ¿verdad? El hombre de Dios en su casa, y él quiso recompensarlo. Y eso pues realmente me identificó con ella, porque así fue en casa. Yo tengo, ¿verdad? Tengo a mi esposo y tengo a mis hijos, y pues cuando yo conocí al Señor, eso era lo que yo quería, que Él habitara en mi casa. Y en ese momento mi esposo pues no le servía al Señor. Él sí me acompañaba a la iglesia, pero no le servía al Señor como quizás pues yo quería que Él estuviera en nuestra casa, ¿verdad? Y pues me identificó mucho con esa historia por eso, por la pasión de esa tsunamita de tener la presencia del Señor en su casa. Y de verdad que me identifica, me gusta mucho esa historia. Qué bueno, porque me encanta esa parte y ese punto de vista que trae Zuli, de que Dios pone en mi corazón ahora decir, ella fue una mujer sabia. Exacto. Una mujer virtuosa. Sabia. Una mujer que, a pesar de que el esposo no se menciona mucho, a lo mejor el esposo era como el testimonio de ella, que conocía de Dios pero de afuerita. Exacto. Pero aún así, ella decide, yo voy a seguir a Cristo, ya yo lo conocí, yo quiero que viva en este hogar. Y como ella dice, en ese entonces pues todavía no estaba la llegada del Espíritu Santo y veían esos hombres profetas lo más cercano a Dios. Exacto. Tú sabes, y qué hermoso. Y me pongo a analizar, ¿verdad? Nos ponemos así a pensar como que diache, sí. Yo he traído a mi hogar a Dios. ¿En qué manera yo lo he expresado? ¿Cómo he cambiado mi hogar, mi ambiente, verdad? Porque Dios es un Dios de orden. Y una de las cosas que yo siempre he pensado es ordenar, limpiar. Eso es una parte sencilla de decir ya, yo creo en Dios y yo voy a hacer lo que Dios pide. Que seamos mujeres sabias, organizadas, y que nosotros somos la ayuda. Porque si ese hombre no está todavía alineado con el Señor, yo voy a ser su ayuda, no su mamá. Eso es muy importante. No su mamá. Sí. Porque nosotros tenemos y vamos a hablarle aquí a calzón quitado, clarito, sí. Nosotros tenemos un chip adentro, como somos, ¿verdad? Dios nos dio el privilegio de ser madres. Nos dio ese chip que queremos tener un control de todo. Sí, es cierto. Y muchas veces el Señor nos quebranta por ahí, porque una de las cosas que cuando llegamos al Señor, nosotras tenemos que depender de Dios. Y muchas veces queremos nosotras coger la soga y hacerlo nosotras a nuestra manera, porque tiene que ser así, porque yo conocí al Señor y el Señor. Eso es así, sí. Y el Señor lo quiere en mi casa. Pero miren qué bonitas las dos historias, la de la tsunamita y la de Zuli. Como ella primero conoce al Señor y su esposo todavía no. Pero ella sí quiso traer al Señor a su casa. Y para más o menos, cuando te tocó el Señor en tu vida, ¿qué edad tenías? O sea, ¿hace cuánto fue? Sí, bueno,
yo llegué a los pies de Cristo, ¿verdad? Yo siempre he sido, creo en Dios, me criaron en la iglesia, yo fui criada en la iglesia católica. Pero, ¿verdad? Llegué a los pies de Cristo para el 2010. Yo, con la muerte de mi abuelo murió, nosotros no íbamos a ninguna, yo no me congregaba. Y entonces mi abuelo muere en el 2010 y los domingos son los días que nosotros íbamos a ir a visitarlo en el hospital de veteranos. Él estuvo hospitalizado allí. Cuando él muere, pues nosotras, mami y yo, estábamos buscando un lugar, o sea, qué hacer los domingos, porque realmente ya habíamos creado una rutina, como un vacío. Un vacío. Uh-huh. Entonces, más, o sea, exacto, y más el dolor de perder a mi abuelo, en este caso el papá de mami, pues nos hacen la invitación a una iglesia cristiana. Fuimos para allá y yo pues visitaba y me gustaba mucho, ¿verdad? Como me sentía, me llenaba mucho, pero decido entregar mi vida a Cristo en el 2012. Estuve 2 años, incluso mi esposo iba y me acompañaba. Uh-huh. Pero cuando decidí abrirle la puerta de mi corazón a Jesús, Amén, en modo de transformación, fue en el año 2012 cuando supe que estaba embarazada de mi primera hija. qué bueno. Porque ahí yo decía, bueno, Señor, las cosas, el mundo no está fácil. Y si voy a tener un bebé, yo quiero que sea criado en el Evangelio, quiero que conozca, ¿verdad? Quién eres tú y bajo tu cobertura. Y pues yo llegué entonces a los pies de Cristo en el 2012. Qué bonito. Sí. Qué bonito. En ese momento de ser madre, qué bonito. Sí. Y me gusta escuchar eso. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que uno llega a Cristo porque le pasa algo malo. Uh-huh. Y no, lo estamos viendo con ella que, Uh-huh. que fue al contrario. Fue un momento bonito. Fue un momento que yo como madre yo no sentí eso. Sin embargo, ella sí lo sintió y decidió abrirse porque el Señor nos toca. Eso Y es. nos toca todo el tiempo. Lo que pasa es que cuando yo lo escuché, yo estaba en crisis. Pero cuando yo lo escuchaba es cuando iba a cambiar una etapa en su vida. Exacto. De ser ya no era soltera, era casada, pero de ser, ¿verdad?, una mujer a ser madre, que ya es otra responsabilidad. Y ella sintió ese llamado del Señor, qué bello. Sí. Y después de ahí, siguieron visitando la iglesia, Sí. normal, sin él pelear ni nada. Sí, exacto. Nosotros seguimos visitando la iglesia. Yo iba conociendo al Señor en diferentes, ¿verdad? Facetas. Y mi esposo, sí, él siempre me acompañaba, pero a veces me acompañaba enojado. A veces. Eso es importante, por sí, eso te lo pregunto, sí. porque hay que hablar la verdad. Él me acompañaba, pero mientras estaba ese preparativo de ir para la iglesia, pues mientras yo me estaba preparando y tenía, ¿verdad?, esas ganas de ir a visitar la iglesia, yo veía que mi esposo pues se daba puesto. Él se quedaba haciendo alguna otra cosa y a veces a mí, o sea, cuando yo le preguntaba, ¿vas para la iglesia conmigo? Pues entonces ahí él pues no estábamos en la misma, ¿cómo te explico? Sintonía En el Señor. Y pues lo que me decía era, tú no me puedes obligar, no me puedes obligar y no, hoy no siento el deseo de ir. y llegaste a ir sola. Llegué a ir sola Y varias veces. ese momento específico, cuando él te contestaba así, Ajá. ¿tú sentiste duda de la decisión que habías tomado? Yo no sentí duda de mi Ok. decisión. Yo sí me molestaba, porque yo no podía entender en ese momento cómo él no podía estar a la misma, al mismo nivel que yo. No verlo de la misma manera. Sí, Wow, sí, yo me difícil. molestaba y a veces eso pues yo sentía incluso que hubo un tiempo que quizás él se decidía quedarse más en casa que ir a la iglesia. Él me acompañaba a veces, pero quizás era para que yo no estuviera sola, pero él no lo hacía de corazón. Ajá. Él sí me acompañaba pero yo dentro de mí, lo que yo sentía era molestia porque yo no podía entender, porque si yo decidí hacerlo por nuestra familia, él no lo podía entender. Ay, sí.
Pues difícil. sí, fue difícil, incluso yo le pedí al Señor, pero que le decía, Señor, pero cámbialo, pero ¿por qué? Hasta que llegó un momento en mi vida que mi oración cambió, pero no cambió de momento. Fue que, ¿verdad? Y esto hago un paréntesis aquí, porque a veces nosotros pedimos consejos a las personas equivocadas. Tenemos que ser bien sabios en quién pedir consejos. Eso es, mira, un consejo. Sí, y hubo esta hermana de la iglesia, que yo sabía que era una mujer muy sabia y era llena del Espíritu Santo porque se le notaba por los frutos. Qué bueno. Hubo, ¿verdad? Esto es un paréntesis para, antes de decir lo que iba a decir, hubo una situación en que yo estaba pasando bien difícil y era respecto, ¿verdad?, a un familiar mío. Y tenía que tomar unas decisiones y le pedí consejo a ella. Y lo que ella me dijo, quizás no te va a gustar el consejo que te voy a dar. Ajá. Pero siento en el Señor decirte esto. En vez de pedirle al Señor a que cambie a tal persona, dile al Señor, cámbiame a mí. Ayúdame a ver a tal persona de la manera en que tú lo ves. Wow, qué bonito. Y entonces, incluso en ese momento que yo estuve pasando una situación con un familiar, me tocaba pedir perdón sin yo haber tenido la culpa. Sí. Eso fue bien fuerte para mí, bien bien confrontativo. Terrible. Sí, y la verdad es que así actúa Jesús. Así es. Pero yo tuve que hacer eso. Y eso fue bien liberador. Pues volviendo a mi esposo, la oración antes era, Señor, cámbialo. Pero al tener aquella experiencia, ¿verdad?, con este otro familiar, yo empecé a cambiar mi oración. Y yo, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a verlo como tú lo ves, ayúdame a entender también que no todo el mundo tiene el mismo proceso, el mismo tiempo, ¿verdad? También, exacto, el Señor tiene, o sea, es tan individual. El Señor, ¿verdad?, trabaja con nosotros individualmente según, ¿verdad?, nuestras necesidades y lo que Él quiere enseñarnos en el camino. Sí, sí. Él nos permite pasar quizás unos procesos primero, pues, para enseñarnos otros. Claro. Pues entonces mi oración cambió. Qué bello. Y eso empezó a alivianarme a mí, incluso ya no me enojaba. Qué bello. Ya yo entendía, pues, que iba a ser en su tiempo. Iba a ser en su tiempo. Sí, porque ya entonces ya tuvo un proceso de soltar la voluntad, porque muchas veces era el control, ¿ves? Sí, exactamente. De que no, que yo quiero porque eso es bueno, porque es la cabeza, porque tú dices en la Biblia, ¿entiendes? Exactamente. Porque ahora le cuestiona a Dios. Exacto. Y yo decía, pero mira, pero que no sea por la familia, porque así fue que yo llegué a los pies de Cristo. Incluso yo fue por mi hija. Antes de por mí, era por mi hija. Y yo decía, ¿y por qué él no? Entonces ahí uno empieza a hacerse cuentos en la cabeza, a tratar de pensar como él piensa. Y a querer manipularlo, aunque uno diga que no, llega el momento que uno quiera manipularlo. Claro que sí, claro que sí. Y el Señor empezó a hacer una obra en mí bien bonita. Y eso hizo que incluso yo cambiara mi forma de ser con Él. Yo era una persona controladora, me gustaba tener el control. Si las cosas no funcionaban como yo había dicho, aunque fuera equivocado, pues hasta me enojaba y todo eso. Un arroz con trompa, como le decimos en Puerto Rico. O sea, yo creía que tú sabes, las cosas eran así, justo. Pero qué hermoso, chica, y disculpa que te interrumpa por eso mismo, porque el Señor, cuando toca a alguien primero en un matrimonio, hasta que no transforme ese corazón por completo, no va a transformar el otro. Eso es así. Y muchas veces peleamos y le reclamamos y ¿verdad? Y lloramos porque vemos que Dios es todopoderoso, vemos que Dios lo puede todo. ¿Y por qué no lo hace? Exacto. Porque eso puede pasar, y te lo estoy mencionando por si tú has sentido esto, no te sientas mal, al contrario. Dios es capaz de liberarte si tú de rodillas se lo pides, tal como ella tuvo esa experiencia. Dios le permitió tener otra situación con un familiar para entender lo que tenía que hacer con el esposo. El Señor va a buscar la manera de que tú caigas en tiempo, si se lo permites, obviamente. Qué bella. Sí. Y nació la nena. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí orando por esa situación? ¿Cuántos años? Años, chicas, Estamos hablando de que mi nena, 2012,
fue que tuve tuve a mi niña en el 2013 y mi esposo llegó a los pies de Cristo en el año pasado, en el 2023. 2023, o sea, 10 años. 10 años. 10 años. Chicas, tenemos esperanza todavía. Claro cuenta. que sí. Lo que quiero decir es que también esto fue, ¿verdad? Mientras yo iba pidiéndole, ¿verdad? Que cuando cambié mi oración, obviamente nunca dejé de orar para que él llegara a los pies de Cristo y que él conociera al Señor como, ¿verdad? Yo lo conozco. Esa oración nunca faltó. Pero también el Señor empezó a producir en mis frutos. Qué bueno. Para la gloria y honra de Él, porque eso es así, no es para, ¿verdad? Es que es una de las formas de uno transformar una persona. Siempre el Espíritu Santo es quien lo va a hacer. Exacto. Pero nosotros, como seres humanos, cuando las personas que nos rodean ven un cambio, y es del fruto del Espíritu, ¿ves? Como ella mencionó ahorita, y yo me río porque me siento identificada como ella, el perdonar sin haber tenido la culpa. Y eso es un quebranto, porque tú peleas, yo por lo menos, yo se lo he dicho, señores, Sí. que me hierve la sangre. Sí. Hierve la Así sangre. es. Pero el Señor lo está permitiendo por algo, chicas. A lo mejor en el futuro te va a tocar personas cerca que tú vas a poder ayudar, ¿verdad? Con Claro. ese quebranto que Dios tuvo en ese momento. Y qué hermoso que el Señor, a pesar de que nos duela, es como irte a vacunar. Vacunar duele, pero a la larga pues tiene sus beneficios, ¿ves? Y lo tenemos que ver así. No lo podemos ver con rabia, hoy en día se escucha mucho, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite? Sí. Qué terrible, ¿verdad? Cuando la situación fue desde Génesis, la decisión fue tomada por nosotros. Exactamente, hay consecuencias. Exacto, las consecuencias de esa Sí. decisión las estamos pagando todavía hoy en día. Ujú. Pero dejarse llevar, porque la clave aquí, según lo que estamos escuchando de Zuli, es que una vez ella se entregó al Señor, tuvo que tener varios quebrantos hasta entender la voluntad del Señor. Eso es así. Exacto. Y por ahí seguir y ya está dando frutos del Espíritu Santo. Y eso es hermoso. Sí. Porque hoy, ¿verdad? Que estamos en unos tiempos ya difíciles, que se habla mucho de la venida de Cristo y que el mismo Jesús lo dice, vendrán falsos profetas. ¿Cómo tú vas a saber cuál es el correcto, cuál es la persona correcta? De acuerdo a los Por frutos. los frutos los conoceréis. Exacto, mira qué hermoso. Eso es así. Y después de 10 años, él solito, ¿cómo fue eso? Sí. Eso fue, ya yo sabía, ya yo veía un interés en él, ya él cambió la manera de, ¿sabes? Él era el primero que se levantaba para ir a la iglesia. Ay, qué bueno. Ya yo veía que algo el Qué Señor chévere, estaba que ya el haciendo Señor ahí. estaba tocando. Sí, había un cambio, yo veía un cambio en Qué él. bueno. Entonces, incluso hasta en la manera de él, cuando salíamos de los cultos, seguía meditando en el mensaje, ya yo sabía que el Señor ya lo estaba tocando. Ujú. Pues él, fue un Viernes Santo, el día que él entregó su vida a Cristo, sí. Ese día, yo era parte del mensaje, la pastora estaba dando un mensaje ilustrado. Oh, wow. Y entonces, pues, varios hermanos, incluyéndome, pues, éramos parte de ese mensaje que yo no estaba sentada al lado de él. Ujú. Estaba, en el altar haciendo varias cosas. Cuando, de momento, al final del culto que hacen el llamado, Ajá. yo pues salgo del altar porque teníamos que cambiarnos, teníamos unas vestimentas. Y cuando llego, habían hecho el llamado y él estaba al frente. Ay, qué bueno. Y O sea, yo que lo decía, viviste. pero entonces me da gracia porque yo no lo creía. De verdad. Yo decía, yo lo miré y le pregunté a una hermana, mira, perdóname, esas personas que están ahí al frente, ¿por alguna oración en específica o sea, alguna petición o es que son los que están entregando su vida a Cristo? Ajá. Ella me dijo, sí, son los que están entregando su vida a Cristo. Y yo decía, ¿qué? Pero es que ahí está mi esposo. Y yo no me quedé ahí, yo fui a donde otro hermano. Y yo decía, permiso. Te pregunto. Double check. Sí, era un double check, yo tenía que estar segurísima.
Ven acá, estas personas que están ahí al frente, sí, son los que entregaron su vida a Cristo. Wow. Y yo, Yamir, o sea, mi esposo, ¿verdad? Él se llama Yamir, está ahí. Mira qué hermoso como el Señor me pone en mi corazón. Mira si es Él a su manera y en su momento, que ni ella estaba al lado. No, ¿Viste? exactamente, Es en yo el no sabía momento de que, él. sí, eso fue ahí, sin yo, o sea, sin yo saberlo, yo Él sabía. lo hizo en ese momento que tú estabas actuando allá. Sí. Quédate tú allá que yo bravo con él acá. Sí, Ay, qué bello. sin yo saberlo, no me había dicho nada. Ay, qué bueno. No, pero ya yo había visto un cambio, yo sabía que el Señor ya estaba ahí, tocando, ¿verdad? La puerta de su corazón. Pero realmente, pues sí, él lo hizo, eso fue como bien íntimo. Yo veo, o sea, ¿verdad? Después él y yo hablando, eso fue una decisión que ya él había estado tomando hace este tiempo, y eso él lo hizo él y el Señor. Y entonces, después que él aceptó el Señor, pues sí, él llegaron como hasta dudas. Y es normal, cuando nosotros damos un paso, el enemigo pues va a hacer lo posible por echar para atrás esa decisión. Pero gracias a Dios que ya, ¿verdad? Ya yo había pasado por esa situación, mira cómo es el tiempo del Señor. Y fui quien le dijo, mira, sí, vas a sentir oposición, Ajá. pero tú sigas hacia adelante, tú tienes que perseverar, van a venir, ¿verdad? El enemigo no está contento con lo que vas a hacer, porque tú ahora eres el sacerdote de la casa, ahora tú te posicionas, aunque, ¿verdad? Ya yo había dado pero cuando estamos los dos alineados, eso se alinea, ¿sabes? Hay un orden en la casa. De Dios, porque Dios es un diseño original. La cabeza y nosotras sí. somos la ayuda idónea. Sí. Y qué bonito que ella lo mencione, que Sí. ahora él tomó su liderazgo, él tomó, ya se alineó la cabeza como Dios quiere, porque en vano edifican los que edifican sin Dios, tú sabes. Hay que traer a nuestra casa como la tsunamita la presencia del Señor. Y mientras eso no pasa, nosotras tenemos que estar conscientes que nosotras no somos la cabeza. Obviamente si estamos casadas, porque si es una mujer soltera, pues ya tiene que tomar unos roles a lo mejor más de cabeza en lo que llega, ¿verdad? El hombre correcto. Pero, mientras tanto, nosotras tenemos que aceptar nuestra posición con amor, porque Dios todo lo hizo con un propósito. Nosotros no somos quien para cambiarla. Es como si, yo se lo explico a mi esposo así, es como si uno trabajara en una compañía, te contratan y tú vienes a decir, no, esto está mal hecho. ¿Verdad que tú no harías eso? No, yo te lo tengo. Exacto. Y qué hermoso como el Señor se glorificó, y como le dije a ella, y que tú no estuvieras para que Él se glorifique por completo. Exactamente, así fue. Sí, pero lo bueno es que se logró. Sí. Y la gloria a Dios. Amén. Ella sí tuvo parte, porque esto también hay que darle crédito a ella. Ella una vez soltó, yo me imagino que las guerras, las peleas, las contiendas entre ustedes fueron bajando, porque ya tú soltaste. Fueron bajando. A Dios. Exactamente, fueron bajando porque ahí yo pues aprendí a ser sabia. No era que me lo sabía todo, pero ahí ya yo sabía que, pues, por ejemplo, pues, si había alguna situación en casa que era, pues, de discusión, pues ya ahí yo tenía que bajar. Ahí tenía que bajar uno de los dos, porque antes no, antes de Cristo, eso era, vamos a ver quién ganaba. Exacto. Ajá. Qué Y entonces, cuando, ¿verdad? Después yo empecé a pedirle al Señor que me cambiara a mí, que me ayudara a verlo como lo ve, que haga una obra transformadora. Ahí yo aprendí a bajar. No importa si él tenía, si yo tenía la razón o no, yo aprendí a bajar. Y ahí las peleas obviamente mermaron definitivamente. Miren eso hay que hacer un hincapié, porque ella, aunque tenía la razón o no, ella decidía dejarle la batalla ganada. Sí. Porque aquí esto es bien bonito, porque no todo el tiempo se tiene que ganar. A veces ganamos en el silencio. Exacto. En no contestarle y herirlo, porque a veces sacamos todo sin drenarlo y podemos herir. Sin pensar. Exacto. Sin pensar, sin analizar cómo lo voy a decir, dejándome llevar por el enojo, por los sentimientos. Sí. Y puedes lastimar y puedes dañar lo que Dios ha construido por no ser una mujer sabia. Y eso, ceder.
Y yo me imagino que fueron muchas veces que lloraste, que gritaste Claro. de rodillas porque, como Sí, te digo, le sí. hierve la sangre a uno, pero una vez uno lo logra, uno se siente bien. Claro ¿Verdad que sí, ahora mismo pues sí, obviamente nosotros no somos el matrimonio perfecto, no lo somos y no lo seremos, pero ya sabemos cómo manejar los asuntos. Qué bueno. Sí. Hubieron sí situaciones en que pues ahí uno se dejó llevar por, ¿verdad? O sea, en mi caso, por el sentimiento, por el coraje, por la ira, y sí, pero entonces dañé lo que, pues ahí uno vuelve para atrás. Y pues importante, ¿verdad? Dejar el orgullo a un lado, el orgullo. Sí, yo creo que en el camino del Señor, aunque cometamos error y pensemos, Dios, se lo dañé todo, yo creo que no. Yo creo que a lo mejor diste 2 pasos atrás, pero lo que habías dado a lo mejor 10, no los perdiste todos, diste 2 y Definitivo. volviste otra vez para Claro, adelante, ¿ves? sí, Porque el Señor también permite ciertas cosas para que tú como que caigas otra vez y vuelvas a levantarte, Exacto. tú sabes. Esa es parte de la vida la tenemos que ver emocionante, porque si fuera toda lineal sería aburrida. Hay que Y no tener esos aprenderíamos nada. exacto, no aprenderíamos nada y viviríamos como robots, y eso no era. Es necesario esos sub y baja, es necesario esos quebrantos, es necesario pasar esas situaciones, porque si Dios le hubiese dado el hombre convertido desde hace 10 años, no hubiese tenido la emoción y ella no hubiese cambiado su corazón, no estaría dando frutos del Espíritu Santo, todo tiene un propósito. ¿Y cuándo lo vimos? 10 años después. Por eso estamos hablando de esto, porque a lo mejor, a mí, fíjate, se me han acercado muchas mujeres de matrimonios con esta misma situación. Y por eso es que yo quise entrevistarla. Yo decía, yo necesito que ella me dé su testimonio, porque muchas necesitamos escucharlo para volver a fortalecer, para volver a entender que Dios tiene el control y que yo se lo tengo que ceder. Y una vez he convertido, lleva un año, ¿verdad? Lleva un año. Y un como año. me dijiste que leer la Biblia. Sí, un año, y de momento el Señor ha dado, o sea, él ha desarrollado un hambre y Qué sed. bueno. Eso es así es como yo te lo puedo escribir. Qué bello. Hambre y sed por el Señor. Él no leía. Él ahora saca su tiempo diariamente Qué para bueno. él leer la palabra, para estudiar. Incluso ya ahora está en su primer año de instituto. Qué bueno. Sí, y ha sabido manejar los asuntos, ¿verdad? Desde la óptica del Señor. Incluso en su trabajo. Qué En su bueno. trabajo, él lo reconocen que ha habido un cambio en él. Qué bueno. O los compañeros se lo dicen, incluso si hay alguna actividad, ya lo señalan a él para que haga la Para oración. que ore, ¿verdad? Y la cosa es que él se ha atrevido. Mi esposo es una persona bueno. bien Era introvertida y ahora sí. extrovertida. Sí. Es que el Señor cuando Sí. libera. Ahí tú te das cuenta que realmente es el Señor quien está trabajando ahí. Qué bello, sí. Él pues toma la iniciativa para hacer las oraciones, con mis nenes también. Que ha sido bien bonito. Qué bonito, porque en ese sentido del esposo, a lo mejor hubo heridas en el pasado que lo tenían con miedo de atreverse. Sí. Y al llegar Dios, él llena los vacíos, Él liberta, Sana. Él sana. Por eso es que lo vemos ahora levantado, sin miedo, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, Así es. de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Qué hermoso que a través de estos testimonios Dios se glorifique con la misma palabra. Lo que leemos es real, Sí. porque las promesas Él las cumple. Eso es ¿Ves así. qué hermoso? Y qué bueno. ¿Y tus hijos cómo han reaccionado? ¿Te han dicho que han Sí. visto el cambio? Sí, con papá, ¿Lo o sea, dicen a él también? Claro que sí. Okay. A principio cuando, ¿verdad? Comenzamos a que esos cambios fueron bastante notables, mis hijos me decían que papá está diferente. Qué bello. Me decían, papá está diferente. Y yo decía, ¿verdad que sí? Ese es el Señor. Ese es el bello. Señor. Y entonces, pues ellos mismos han reconocido, ¿verdad? Que el Señor transformó a papá. Qué bello. Transformó a papá, y ya ellos, pues eso. Y yo vi hasta un estudio, ¿verdad? Había visto un estudio por las redes que no es lo mismo cuando mamá es la única que está, sí. ¿sabes? Sí, La que sí, está. sí, cuando la mujer es la que está Ajá, le sirve al guiada, Señor. no Ajá. atrae tanto como papá. Exacto, en la cabeza. influencia es Exacto. mayor cuando es papá quien va a la iglesia y Ujú. también ¿verdad?
se convierta al Señor. Sí, sí. Y pues así lo he visto, Qué bello. así lo he visto. Mis Qué hijos bello han que, notado eso. que cuando uno llega al Señor, ya uno no mira su carne, porque cuando estamos en este mundo y crecemos en este mundo fuera de la Biblia, empezamos a jalar de que no, yo quiero mi posición, yo quiero que me reconozcan, yo quiero que... No. Dios hizo un diseño perfecto y lo hizo con un propósito hermoso. Y que la cabeza se haya alineado con el Señor, gloria a Dios, porque eso denota que se cumplió una promesa hermosa en la Biblia, que es Josué 24:15. Exactamente. Así que las oraciones de ella no fueron en vano. Una de las enseñanzas que aprendemos hoy, a orar. Uh-huh. Lo otro, a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Exactamente. Sí. Aprender Porque a... al principio yo oraba de una forma, pero el mismo Señor la transformó a qué tenía que pedir. Eso y es primero yo. A mí me pasó lo mismo. A mí me pasó lo mismo porque una de las cosas cuando llegué a los caminos del Señor, antes de... Yo decía que todo el mundo estaba mal, en ese sentido, ¿entiendes? Sí. Todo el mundo tiene que cambiar, yo estoy bien, porque es el orgullo, Sí. es el ego. Y cuando el Señor llega a mí, que empieza a transformarme y uno sigue pidiendo más de ti, menos de mí, ajá, ok, Sí. pues quita esto otro. Exactamente. Y ahí es que tú entiendes de que la que estaba mal era yo. Pero qué bonito que el Señor te da esa libertad y esa paz. Que a pesar de que tú tienes un momento de ardor por tu coraje de la carne, de soltar tú sabes lo que tú estabas acostumbrado. Cuando tú lo sueltas, tú eres libre. Ahí es que llega la paz sobrenatural, porque ahí es que ya tú entendiste que no es a tu manera y es a la del Señor. Y le cediste todo y llega esa paz sobrenatural. De verdad que eso no es negociable. Cuando tú llegas a sentir esa paz sobrenatural, no permitas que nada del mundo te la quite, te la vuelva, ¿verdad?, a desaparecer. Y siempre, mucha conexión con Dios, mucha intimidad, porque el Señor lo puede hacer todo. Así es. Y alguna otra cosita que quieras decirle a las chicas que a lo mejor están pasando por lo mismo, aprendimos a orar por su voluntad, ¿qué más? Exacto. A esperar su tiempo. A esperar sus tiempos, exactamente, sí, porque nos desesperamos. Uh-huh. Queremos que las cosas sean cuando nosotras queremos, porque, ¿verdad? Entendemos que es lo mejor que debe de pasar, entendemos que es la voluntad del Señor, pero los planes del Señor son mejores que los nuestros. Ay, sí. Así que tenemos que confiar y nunca dejar de orar, de tener intimidad con el Señor, de estudiar su palabra. Y de no rendirse. Y de no rendirse. Porque podemos sentir, somos humanos. Uh-huh. Aquí yo lo hablo bien real porque yo lo vivo en carne propia. Somos humanos y podemos decir, ¿para qué yo voy a la iglesia? Si no veo que Dios obra. Exacto. ¿Entiendes? No. Si llevo 10 años orando y no pasa nada. Exacto. Pues miren, yo sí he aprendido algo y se los digo por si es de beneficio. Si yo he aprendido algo con Dios es amarlo, no importa si me da o no me da lo que yo estoy orando, uh-huh. Porque yo lo que quiero es la vida eterna. Amén. Así que lo que aquí tenemos, una vez yo muera, tú sabes, se quedó esto aquí. El cuerpo se vuelve polvo otra vez. La vida eterna es para siempre, eso es lo que yo veo. Y dejarme llevar por el Señor. Y créeme que tú sueltas ahí 100 libras de carga. Cuando tú sueltas ese control de que no, que Dios lo va a hacer porque Dios es todopoderoso, mira, ¿no? La voluntad de Dios es mejor que la de nosotros. Uh-huh. Y como dice, todo obra para bien. Y exacto. Si Dios dice esto en la palabra, todo obra para bien para los que aman al Señor. Aunque venga un momento de luto, todo obra para bien. Porque en algún momento se tiene que morir aunque suene fuerte, va a venir momento. Sí. Nosotros tenemos un momento de entrar y de salir de aquí. Y eso lo determina Dios. Porque yo me moleste, porque yo grite, porque yo patalee,
no va a cambiar esto. Exactamente. La que tenemos Incluso que la misma tener. palabra, exacto, que cada día trae su propio afán. Exacto. Que no vamos a aumentar la estatura por Exacto, afanarnos. Sí, sí. Así que no vale la pena, no vale la No. pena uno afanarse, sino pues aferrarse a las promesas, a la palabra del Señor, que si Él lo dice, Exacto. que cada día trae su propio afán, porque entonces voy a estar afanada o preocupada por lo que pueda hacer mañana. Ajorando las cosas a mi Ajorando las manera. cosas, exacto. Sí, y después puede ser hasta peor. Peor. Porque cuando llega, lo forzamos y tenemos lo logramos, consecuencias. tenemos consecuencias que no eran y después estamos otra vez llorando. Exacto, pidiendo pero, perdón. pero eso no importa. Puedes llorar frente a Él Dios. nos perdona, Él nos ayuda. Sí, Él nos ayuda. Él Eso no, es. como yo les digo en las redes sociales mucho, y me encanta, tú sabes, Él mira tu corazón. Porque yo he escuchado tantos testimonios de gente que, porque uno como humano a veces tira unos números del pecado. Tú sabes, como que este pecado es peor que el mío. Uno como humano tira... No, todos los pecados son pecados. Sí, pero pecado es pecado. No importa Y no importa el tiempo que lo estuviste haciendo. Yo he visto unos testimonios tan poderosos de cómo el Señor, al momento que esa persona decide entregar su vida a Cristo, queda limpio al momento. Eso está brutal. Es que la sangre de Jesús, ¿verdad? Como dice mi pastora Nesculé, Sí. la sangre de Jesús es poderosa. Él lo que quiere es un corazón entregado y humillado. Sí, y Él es capaz de limpiar, de sanar, restaurar. Así que aquí no estamos para señalarte ni para que te sientas mal, al contrario. Queremos que tú veas en Dios un Dios que liberta, un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que quiere ser tu Padre hoy, mañana y siempre. Amén. No solamente cuando necesitemos, no solamente tipo bombero. Tengo un fuego, ven a apagar. Se apagó el fuego, ay, sigo mi vida. ¿Ves? Sí. Eso es lo que Dios quiere, permanecer. Y vemos que las promesas Él las cumple. Amén. Es cuestión de soltar la carga y de seguir confiando y que tu visión esté centrada en Jesús. Muchas veces pasa, me pone Dios al corazón lo de Pedro caminando sobre el mar. Ajá. Que cuando él empezó a mirar la humanidad, desvió la mirada de Jesús caminando sobre el mar, empezó a mirar qué yo hago en el agua. Esto no es normal. Y ahí empezó a hundirse la humanidad. Mira, volver a mirar hacia arriba y pedirle a Dios ayuda. Y Él va a extender tu mano. Él no te va a reclamar. Él no te va a decir, pero ¿y por qué dudaste? No. Él te va a levantar con mucho amor, con mucha verdad. Otra vez te limpia, te hace nueva criatura, te restaura. Gracias, Zuli, gracias por este testimonio. Yo sé que va a ser de bendición para muchas chicas, porque no lo terminé de decir, pero he tenido muchas personas con esa situación. A mi alrededor ha llegado muchas mujeres con esa situación y todo obra para bien, todo es por un propósito. No es casualidad, es que necesitábamos escucharla a ella para que sea de bendición y edificación para ustedes como oyentes. Si conocen a alguien, una amiga, una vecina, un familiar que esté pasando por lo mismo, o tú misma, pues mira, compártelo, porque esto es para glorificar al Padre, para ver que Dios tiene el control, tiene el poder y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, así que tú descansa en la paz del Señor. Vamos a orar para comenzar este día poderoso, ¿ok? Amado Jesús, te damos gracias, eterno Padre, por este testimonio tan bello. Queremos darte todo el honor y toda la gloria a ti. Te damos gracias, Señor, porque tú piensas en nosotros, porque tú quieres limpiarnos y no solamente limpiarnos, quieres hacernos nuevas criaturas. Quieres que sigamos encaminados en tu propósito y en tu voluntad. En esta mañana, Señor, queremos ceder y como vasija de barro ve moldeándonos, ve dando la forma que tú quieres. Te damos gracias, Señor, porque tus promesas se cumplen. Como dice el número 23:19, tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Así que, Señor, hoy cedo todo el control en tus manos. Seguimos creyendo en ti. Seguimos esperando y mientras tanto te vamos a seguir alabando, te vamos a seguir adorando porque tú eres el Rey, tú tienes el poder y tú tienes toda la gloria. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo hasta aquí. Dale like, comparte y que Dios te bendiga. Bye.